La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en el mundo, en cuyo tallo se acumula un jugo rico en sacarosa, que al ser extraído y cristalizado forma el azúcar. Pero no es el único producto que se obtiene de la caña. En el proceso de extracción del jugo se logran otros subproductos como bagazo, cachaza, levadura y melaza, la cual puede ser destinada para la producción de alcohol anhidro o etanol. La caña de azúcar es un cultivo semiperenne. Desde su siembra hasta la primera cosecha deben pasar de 12 a 13 meses. Su periodo de crecimiento depende de la variedad y de la zona. La propagación es por medio de esquejes. En Ecuador, las variedades más utilizadas son CC8592, CR74250, CR74250, Equa 01 y Ragnar. La planta después del corte retoña varias veces y puede seguir siendo cosechada. En el tallo se acumula el azúcar y se corta una vez que alcance su grado de maduración, esto es entre 11 y 13 meses de edad. La temperatura, la humedad y la luminosidad son los principales factores que controlan el desarrollo de la planta. La época de cosecha, conocida como zafra, se da entre junio y diciembre, meses en los cuales las precipitaciones permiten el ingreso de las maquinarias y camiones necesarios para el transporte y alza de los tallos cortados. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, impulsa el fortalecimiento del sector agrícola y otorga al sector cañicultor beneficios para sembrar nuevas hectáreas de caña destinadas a la producción de etanol. Así apoyamos el cambio de la matriz productiva, impulsada por el Gobierno Nacional. Pues por medio del Programa Nacional de Agroenergía, buscamos reducir las importaciones de nafta de alto octanaje a través del incremento de la producción nacional etanol. Desde 2010, Petrocomercial inició con la distribución de la gasolina Ecopaís como proyecto piloto en la ciudad de Guayaquil. Esta es una gasolina extra con una adición del 5% de etanol. El etanol es un producto obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que puede utilizarse como combustible, mezclado en cantidades y variadas con gasolina. Su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de gasolina, ya que genera efectos favorables en calidad de la combustión. Entre las ventajas de utilizar este combustible consta la menor generación de monóxido de carbono, CO2, y mejores cualidades antidetonantes, octanaje, entre otras ventajas. En Ecuador actualmente se realiza el proceso de producción de etanol a partir de la caña de azúcar, que una vez cosechada pasa por el proceso de extracción de guarapo, jugo de caña, el mismo que es utilizado para la fabricación de azúcar. Como subproducto, en ese proceso de fabricación se obtiene la melaza, la cual pasa por los procesos de fermentación, destilación y deshidratación. Luego de la destilación y la deshidratación de la melaza, se obtiene alcohol hidratado, que se utiliza en farmacias y bebidas. Etanol, utilizado para biocombustibles, y vinaza, producto que se usa en el fertirriego. La meta del Gobierno Nacional es llegar hasta el 2020 con una producción de 800 millones de litros de etanol, generados a partir de la siembra de caña de azúcar. Para ello, el MAGAP brindará apoyo a los productores interesados en el proyecto a través de la preparación del suelo, la dotación y siembra de la semilla. En contraparte, el productor se compromete a realizar las labores agrícolas y entregar su producción como semilla para sembrar nuevas áreas con caña de azúcar o como materia prima para ser procesada para la producción de etanol. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.
hoy con sello nacional llegamos hasta el departamento del Guairá, específicamente al distrito de Mauricio José Troche, a visitar la planta de alcoholes de Petropar, una empresa paraguaya donde vamos a mostrarles el proceso de elaboración del alcohol absoluto, con una tecnología de punta y máquinas realmente de última generación. Con imágenes espectaculares que tenemos para compartir con ustedes, les invito a que me acompañen a conocer esta impresionante fábrica. La planta de alcoholes de Petropar del distrito de Mauricio José Troche inició sus operaciones industriales en 1979, siendo de propiedad en aquel entonces de la Administración Paraguaya de Alcoholes, APAL. En 1989, el Poder Ejecutivo encomendó a Petropar tomar a su cargo la operación técnica y administrativa de la planta, y en 1993 se autorizó la adquisición de la misma, que está asentada actualmente en un predio de 150 hectáreas en el distrito de Mauricio José Troche, departamento de Guairá, distante a 180 kilómetros de Asunción y sobre ruta pavimentada. Su actividad es la producción de alcoholes para su uso como combustible a partir de la caña de azúcar. Su primera operación data del año 1980. En el 2007, su capacidad de producción fue ampliada en un 60%, llegando a 240.000 litros de alcohol anhidro por día. La capacidad nominal actual de la planta es de 3.500 toneladas por día. Con el correr de los años, se han hecho importantes inversiones, entre ellas la fábrica de fertilizantes, los filtros de vacío, las torres de enfriamiento y demás, con el objetivo final de producir mayor cantidad de alcohol por tonelada de caña de azúcar. Con estas inversiones realizadas en el año 2012, se han gastado aproximadamente $7 millones. También se viene trabajando fuertemente desde ese mismo año en el ámbito social, con la implementación de la cosecha mecanizada, cuyo objetivo es darle la posibilidad a cada cañicultor de poder contar con más mano de obra para cosechar su caña de azúcar. Se han adquirido 2 cosechadoras con todos sus implementos, de tal forma a cosechar el 30% de la materia diaria. Se realizan permanentemente asistencia técnica a los cañicultores a fin de superar una de las grandes deficiencias que hay en la zona: el bajo rendimiento de caña de azúcar por hectárea. Para el efecto, se han implementado cultivos en parcelas demostrativas de caña de azúcar en las diferentes comunidades, de tal forma a mostrarle al cañicultor cuál es la manera correcta de cultivar la caña de azúcar y cómo aplicar los productos para que puedan rendir mejor. Como toda empresa, Petropar tiene como misión garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país mediante la administración nacional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.
La planta de alcoholes de Petropar consta de las siguientes áreas y dependencias. Un área cubierta para acopio de caña de azúcar con capacidad para 2.000 toneladas. Un área de molienda con capacidad nominal de 3.600 toneladas de caña por día. Un área de generación de vapor con capacidad de 100.000 kilogramos de vapor por hora. Un área de destilación con capacidad de 240.000 litros por día de alcohol anhidro. Una planta de tratamiento de vinaza con capacidad nominal de 2.400 metros cúbicos por día. Parque de tanques con capacidad de 21.000 metros cúbicos. El cargadero de camiones tanques, el sector de tratamiento de agua, el área de captación de agua del río con capacidad instalada de 3.000 metros cúbicos por hora. Oficinas administrativas, talleres, laboratorio y depósitos. Algunos de los productos que fabrica la planta de Petropar en el municipio de Mauricio José Troche son el alcohol absoluto o anhidro para la mezcla con las naftas, el alcohol hidratado como combustible para vehículos y el alcohol desnaturalizado para uso industrial. Es la mayor destilería del Paraguay, autónoma o anexa, capaz de producir varios tipos de alcohol, especialmente el alcohol anhidro denominado absoluto, utilizado para la mezcla con las gasolinas de hasta un 25%, y el alcohol hidratado, denominado carburante, que puede ser utilizado directamente en los motores de los vehículos Flex Fuel. Con los trabajos de ampliación, se logró duplicar la producción de la planta y mejorar el rendimiento industrial, tanto en la extracción, fermentación, destilación como en la generación y utilización de la energía. El transporte de gasoil a la planta de Hernandarias y de alcoholes desde la planta de Mauricio José Troche hasta Villa Lisa es realizado por varias firmas nacionales de flete terrestre. Iniciando con el proceso de producción de los distintos combustibles, podemos observar a varios camiones transportadores de la materia prima, caña de azúcar, estacionados en la playa de recepción de la planta de Petropar. La materia prima es transportada desde varios puntos diariamente. Un camión promedio puede transportar más de 15 toneladas de caña de azúcar, pudiendo los más grandes alcanzar cargas de hasta 35.000 toneladas. Estas dependen del porte y soporte del vehículo. Los camiones ingresan a la planta para la recepción de la caña de azúcar. Estos son pesados en la báscula a la entrada y a la salida, es decir, cargados primeramente y vacíos después, con lo que se mide la cantidad exacta de la carga. Existen distintas variedades de caña de azúcar, las cuales pueden ser seleccionadas de acuerdo a criterios tales como contenido de azúcar y fibra, factibilidad de cosecha y características específicas para las condiciones locales. La sacarosa en el jugo y la celulosa en la fibra son los principales constituyentes químicos de la caña de azúcar. Es importante que conozcamos un poco más acerca de la materia prima, la caña de azúcar. Existen dos tipos de fardos diferenciados. El más pequeño, denominado fardo guinche, de aproximadamente entre 1.000 a 2.000 kilos de peso. Después se tienen fardos de portes más grandes o más importantes, que son denominados fardos cocué, que pueden llegar a pesar entre 6.000 a 8.000 kilos. Las cadenas utilizadas para el transporte y fardado de la caña de azúcar son proveídas por Petropar, a través de un convenio con los cañeros censados e identificados como proveedores, a quienes se les facilita la misma para el transporte de la caña hasta la planta. A través de inmensos puentes grúas,
se toman los fardos de caña y son transportados al dispositivo que se denomina mesa alimentadora, la que tiene como fin dosificar la caña que se está preparando para el ingreso a la extracción de jugo. El puente grúa baja los fardos en la posición requerida, donde los operarios desencastran las cadenas y los fardos se desprenden para quedar depositados en la mesa para el inicio del proceso. El operador de la mesa alimentadora se ocupa de la descarga de la caña hacia la cinta transportadora, que arrastra la misma al proceso que se denomina preparación de la caña. Este proceso se compone de una serie de dispositivos, las cuchillas en este caso, las que pican y desfibran, y los martilletes. Posterior a esto, la caña ya ingresa al proceso de molienda en sí, pasando previamente por un electroimán, que tiene como fin principal evitar que cualquier objeto tipo metálico ingrese a dañar la mesa de molienda, ya que de darse esta situación, este puede llegar a dañar los dientes de las masas que comprimen el colchón de caña. Pasando el electroimán, este colchón de caña ingresa ya al proceso de extracción de jugo o molienda. Consta de unidades múltiples que utilizan combinaciones de 3 cilindros a través de los cuales pasan sucesivamente la caña exprimida o bagazo. Para ayudar a la extracción de jugo, se aplican baño de agua o jugo diluido con agua sobre la capa de bagazo que sale de cada unidad de molienda. Este proceso es conocido como imbibición, saturación o maceración. El bagazo final que sale del último molino contiene el azúcar no extraída y tiene entre 45 a 55% de agua y es empleado como combustibles en calderas. La caldera es totalmente nueva, con tecnología de punta, diseñada y fabricada en sus componentes principales por la empresa Equipalcol de Brasil. Se destacan en esta caldera varios componentes de última generación, como el sistema de retirado de cenizas, las paredes tangenciales de agua y el equipo lavador de gases, que minimiza la contaminación ambiental. La capacidad de la caldera, la más grande del Paraguay, es de 120 toneladas por hora de vapor sobrecalentado, suficiente para proveer de energía a toda la planta. Los jugos obtenidos de los molinos contienen partículas finas de bagazos y de tierras, los cuales son eliminados a través de coladores. Este jugo es llamado jugo mixto. Los ternos de molinos existentes fueron ampliados y modernizados para adecuarlos a las necesidades de molienda conforme a la capacidad nominal de la planta, de 3.200 toneladas por día de caña de azúcar. El diseño y fabricación de los equipos estuvo a cargo de la empresa Simisa de Brasil. Se destacan en el área de molienda algunas innovaciones tecnológicas como el tamiz rotativo y nuevas turbinas a vapor de accionamiento de cuchillas y molinos. Por cada 1% más de jugo que se logra en los molinos, se obtienen al año 400.000 litros más de alcohol. Todo el jugo obtenido en el sector de molienda pasa íntegramente al sector de destilería. En el inicio de la destilación, el jugo es íntegramente tratado para eliminar todo tipo de microorganismos y bacterias que puedan contener. Para lograr esto, se poseen una serie de dispositivos, entre ellos los denominados calentadores de mosto. Estos son equipos a los cuales ingresa el jugo y se calienta por el intercambio de calor con el vapor que genera en la caldera, por lo que el jugo llega a alcanzar una temperatura de 100 grados, con lo que se asegura la asepsia del mismo. Luego el jugo calentado va a parar a lo que se denomina el clarificador de jugo. El proceso de clarificación de jugo consiste en la precipitación del calentamiento de las impurezas, tanto solubles como insolubles,
los cuales se separan del jugo clarificado por sedimentación y son filtrados en tambores rotativos de filtración. Este tanque no es más que un decantador, donde al depositarse el jugo, todo lo sólido que contiene el mismo, los lodos, los bagacillos o cualquier impureza sólida que vaya a arrastrar, por acción natural va decantando hacia el fondo, y el jugo clarificado o jugo limpio queda en la zona elevada. Todos los lodos que son generados en el clarificador se desechan, pero el jugo que está arrastrándose junto con ellos es recuperado en el filtro. De estos lodos y sólidos desechados se elabora lo que comúnmente se denomina como torta de cachaza. Esta torta de cachaza es utilizada como materia prima para la elaboración del fertilizante orgánico. La evaporación del jugo clarificado transparente pasa a los calentadores para una evaporación de agua que posteriormente, a través de intercambiadores frío-calor, son enfriados para empezar el proceso de fermentación. La fermentación consiste en el desdoblamiento de azúcares en alcohol a través de agentes de fermentación que son las levaduras. El desdoblamiento de azúcares en alcohol se produce con la descomposición de los azúcares o sacarosa en sus dos hexosas, fructosa y glucosa, que son azúcares más simples como muestra la reacción. Por acción de la levadura, produce la fermentación para la producción de alcohol etílico, liberando gas carbónico y calor. En el proceso de fermentación se pueden distinguir tres etapas: la prefermentación, la fermentación y la centrifugación. En la prefermentación, el proceso se produce con el cultivo de la levadura para una multiplicación de los microorganismos en forma progresiva y así obtener un máximo rendimiento. En la fermentación, a partir de la multiplicación de estos microorganismos y obtener la cantidad necesaria, se procede a la alimentación con el jugo clarificado o mosto. Esto es realizado en tanques denominados dormas de fermentación a una temperatura que varía entre 30 a 35 grados centígrados hasta completar el proceso de fermentación. El jugo clarificado o mosto fermentado se conoce con el nombre de vino. En la centrifugación, completado el proceso de fermentación, se procede a la separación del vino de la levadura a través de una centrifugadora para iniciar un nuevo proceso. La finalidad primordial de la fermentación es la generación de vino, que es para la producción de alcohol, pero así también se obtienen una serie de subproductos, en este caso como la consecuencia de la actividad de la levadura dentro de los tanques de fermentación. Se obtienen CO2 como producto de la actividad celular. Este CO2 también arrastra una cierta cantidad de alcohol. Y justamente para reingresar al proceso ese porcentaje de alcohol que se pierde con el CO2, aparece la finalidad de la torre hidroalcohólica, que toma como proceso el CO2 que se desprende o sale de todas las dornas y hace un enjuague con agua, de modo a que ésta arrastre todas las moléculas de alcohol que vienen mezcladas con el CO2, obteniéndose de esa forma una recuperación de alcohol para el proceso. La destilación consiste en separar los componentes de una sustancia de acuerdo a sus diferentes puntos de ebullición. Durante este proceso, el vino fermentado y separado de la levadura es conducido a las torres de destilación, que están compuestas por bandejas a través de las cuales pasa una corriente de vapor que se mezcla con el líquido. De acuerdo a sus diferentes puntos de ebullición y por condensación, se produce una destilación continua, obteniendo los distintos tipos de alcoholes de acuerdo a su concentración o grado alcohólico requerido, quedando como residuo la vinaza.
Después de obtener el vino fermentado, se obtiene el alcohol al 50% de su concentración en base-volumen. Para realizar la destilación del alcohol, contamos básicamente con 4 columnas: la A, la B, la C y la P. La columna A es la primera que recibe el vino y es denominada columna de destilación. Lo que ocurre en ella es que el compuesto que forma parte del vino, al hervir a una cierta temperatura, hace que el alcohol se evapore de tal forma que el vapor alcohólico, que tiene un punto de ebullición menor en relación al resto del líquido que compone la mezcla, por supuesto, vaya subiendo en torno a la columna. Posteriormente, esos vapores alcohólicos se transfieren a la columna B, la siguiente en el proceso, denominada columna rectificadora. Los vapores alcohólicos que se produjeron en la columna A se van purificando en el interior de la columna B, hasta obtener un valor de 96 grados de aiglusat, que equivalen a un 96% de alcohol y 4% de agua. Entonces, a la salida de la columna B, ya obtenemos lo que sería el alcohol rectificado o hidratado, pero conteniendo todavía un 4% de agua. Sin embargo, lo que comúnmente se mezcla con las naftas es un alcohol ya totalmente puro, que es el alcohol absoluto o anhidro. Para extraer ese 4% de agua que todavía contiene el alcohol, este vapor alcohólico vuelve a pasar por 2 columnas, que son la C y la P. La columna C es la columna deshidratadora, en la que se logra extraer aún más agua de ese alcohol ya rectificado. Entonces, este ingresa a la columna C y mediante un producto que se denomina cicloxano, se tiene la propiedad de absorber las moléculas de agua, purificando aún más el alcohol en su interior. De esta manera, a la salida de la columna C, ya se obtiene un alcohol prácticamente del 100% de pureza, girando en torno a los 99,6% de pureza. La planta produce 2 tipos de alcoholes: el hidratado, que posee 96% de grado alcohólico y 4% de agua, y el absoluto o anhidro, que posee 99 a 100% de grado alcohólico. El que se produce en mayor cantidad es el alcohol absoluto, que es enviado a la planta de Petropar en Villa Lisa para la mezcla con las naftas. Toda la producción diaria es depositada en estos tanques, que son 6 en total, de los que 5 son utilizados para el alcohol absoluto y 1 para alcohol hidratado, el que también es comúnmente denominado alcohol carburante. Básicamente, prácticamente el 100% de la producción es destinado a la mezcla con las naftas en Villa Lisa vía transferencias. Ocasionalmente, cierta cantidad, que no supera nunca el 10%, es vendido a emblemas privados que lo adquieren directamente en la planta. De las aguas de residuo, en el proceso de obtención de etanol a partir de la caña de azúcar, las de mayor volumen son aquellas que provienen de los fondos de la primera columna de destilación, conocidas como vinazas. Normalmente, el tratamiento propuesto consiste en su evaporación y posterior incineración. La función del tren de evaporación es concentrar los sólidos solubles y demás componentes poco volátiles presentes en las vinazas, hasta un valor cercano al 12% en peso, ya que en esta concentración se hacen aptas para su incineración. Los condensados de los evaporadores son recolectados junto con los fondos de la segunda columna de destilación y utilizados como agua de proceso. La planta alcoholera de Troche fue objeto de inversiones para tener condiciones de producir fertilizantes a partir de la vinaza, un residuo resultante del proceso de producción del alcohol. Este proyecto, que hoy es una realidad convertida en una moderna planta de fertilizantes, la primera de Sudamérica, logrará en un lapso de entre 2 a 3 años terminar con la más pesada carga que tiene la planta, los olores y la alta toxicidad de sus residuos. Lo más interesante de este proyecto es que con los fertilizantes producidos a partir de la vinaza y entregados a los agricultores que trabajan con Petropar, se podrá mejorar ostensiblemente la calidad de la tierra y por ende
la producción de caña dulce, principal materia prima para la producción de alcohol de la planta de Mauricio José Troche. Actualmente, la producción de caña dulce es de 50 toneladas por hectárea, pero en otros países se llega hasta 150 toneladas. El potencial es grande, si se consideran los mecanismos de mejoramiento de la productividad. Como empresa pública, además de perseguir obviamente una producción sustentable, también tiene un gran compromiso social. En ese sentido, adecuándose a las leyes y exigencias ambientales, está buscando superarse permanentemente. El tratamiento de la vinaza, residuo que forma parte de la producción de etanol, es uno de los más grandes compromisos asumidos por la planta en el sector de tratamiento de efluentes. En este sector se trata toda la vinaza que sale de la destilería. Es un proceso en el cual la vinaza se va acumulando en una serie de piletas. Estas se van decantando en forma natural, específicamente el contenido sólido de las mismas, bajando paulatinamente el contenido de DQO o demanda química de oxígeno, que es un parámetro que se maneja para establecer la peligrosidad o índice nocivo que tiene la vinaza en función al daño que pueda acarrear al cauce hídrico. Se va manejando la vinaza fresca que sale de las columnas con un índice de aproximadamente 20.000 DQO. Se poseen 5 piletas de tratamiento donde se realizan la decantación natural de la vinaza. En este sentido, la última de las piletas tiene un contenido orgánico de 3.000 DQO. Desde allí se bombea y se trata con un sistema de aireación a través de unos removedores de vinaza para bajar aún más el contenido de DQO y llegar a lo establecido como parámetro legal, que es un índice en el orden de menos de 150 DQO, que es lo que exige actualmente la SEAM. En relación a eso, en la planta no se tuvo nunca mayores inconvenientes al respecto y se mantiene dentro de esos parámetros. Dentro de la infraestructura del sector de tratamiento de efluentes, se cuenta con un laboratorio dotado de equipamientos especiales y profesionales químicos altamente capacitados que realizan procesos específicos de estricto control de los residuos. Petropar, en su compromiso con la calidad, también tiene un compromiso con el medio ambiente. Entonces, lo que nos enfocamos principalmente es en ver cómo va funcionando la planta en los diferentes pasos que va recorriendo la vinaza. Como ya les habrá mostrado, tenemos 5 piletas donde se deposita la vinaza, que tienen diferente concentración de DQO, que es la demanda química de oxígeno. O sea, la pileta menos concentrada es la que entra en el proceso para el tratamiento, que primeramente tiene un tratamiento aeróbico porque va reaccionando con el oxígeno del aire. Después pasa acá por un tratamiento donde es agregado un producto químico que hace que haya una separación entre lo que es sólido y lo que es líquido. El sólido es decantado, que lo que le llamamos lodo. Ese lodo sirve como fertilizante también. Y el líquido se le agrega oxígeno, reacciona con oxígeno y vamos tomando análisis en los distintos pasos, vamos tomando muestras para análisis en los distintos pasos. Y eso es lo que hacemos básicamente, ¿verdad? Y tanto del agua condensada de destilería como del agua del río, también tomamos muestra del agua del río y también nuestra salida final, que es todo el proceso que recorrió y ya el resultante. El DQO de entrada a tratamiento, que le llamamos, que es lo que viene de la pileta,
en aproximadamente entre 4.000 y 4.500 a 5.000 suele llegar. Y acá tenemos algo que se llama el YAR test, donde hacemos unas pruebas para ver cuánto de sustancia química tenemos que agregar en lo que llamamos basán, en los reactores, para ir viendo cómo tiene que decantar. Entonces, una vez que entra el proceso, tiene cerca de 4.500, tratamos eso, y la salida ya final, después de la oxigenación otra vez y todo el proceso que va pasando, sale siempre menor a 150. Que el resultado ahora mismo sería 112 aproximadamente. Es solamente la salida del reactor. Después nuestra condensada tiene entre 62 y 70, 73 PDQ. Y que la mezcla ya, eso es nuestra salida final. Nuestra salida final tiende entre 60, 65, 80, 92 máximo. Se hacen análisis tanto de la entrada, que es la pileta, o sea, la vinaza que se va a tratar ahí. Se hace en parte del proceso. Tenemos un resultado que es el permeado y tenemos la vinaza concentrada. También le hacemos análisis a eso, vemos cómo se va concentrando la vinaza y cómo va limpiándose el permeado. A eso se le hace demanda química de oxígeno, también se le hace conductividad, también se le hace pH, y a medida que vamos sacando los resultados, vamos regulando. En cuanto a, hay algunos parámetros, que es en cuanto a temperatura, por ejemplo, tiene que tener 40 grados aproximadamente, tiene que tener aproximadamente unos 14.000 de cubo, hasta 20.000 se puede tratar. Eso, después la conductividad del resultante, lo que es importante, porque la conductividad tiene que ser mucho más baja de nuestro permeado en comparación a lo que es nuestra vinaza concentrada. La vinaza concentrada generalmente, si empezamos a tratar 14.000 de entrada, nuestro concentrado suele pasar hasta 30.000, que es todo lo que la carga orgánica que le va sacando la planta de ósmosis inversa, que es nuestra planta concentradora de vinaza. A iniciativa del sector obrero de Petropar, se concretó la salida a la venta minorista de combustibles a través de las estaciones de servicio propias y de terceros que operan bajo el emblema Petropar, luego de años de perseverancia. En tal sentido, la inauguración del Servicentro de Villa Lisa fue celebrada y calificada de histórica por los trabajadores de la petrolera estatal. Esta nueva unidad de negocio es más que rentable, a pesar de que el precio de todos los combustibles, menos del gasoil común, son más bajos en relación a otros sellos que activan en el mercado final. El 27 de julio del 2012 se inauguró la primera estación, y a este tiempo ya están funcionando 11 servicentros en puntos estratégicos de la República. En tanto, 4 se encuentran a poco de su habilitación y otras iniciaron sus obras civiles. El desarrollo de esta venta minorista requirió de Petropar prestar servicios adicionales a los clientes, por lo que hubo necesidad de reasignar funciones dentro de la empresa, invertir en equipos de estaciones de servicios, ampliar la flota de cisternas, contratar empresas para el montaje de las máquinas, aplicación de los logos y otros requerimientos propios de la actividad. Además, se confió en funcionarios capacitados la tarea de promoción de inversiones, acercando propuestas al sector privado para establecer con los empresarios alianzas estratégicas en torno al negocio en cuestión. La presencia de Petropar en el mercado minorista ha conseguido a este tiempo mayor acercamiento al consumidor, que valora la calidad de los combustibles, el litro correcto en cada uno de ellos, los precios más ventajosos y la atención preferencial en las estaciones de la petrolera estatal. La mejora sustancial de la eficiencia de la planta
solo se alcanza con el correcto diseño e instalación de un sistema de control. El instalado en la fábrica representa el mejor en la materia y constituye el más moderno y completo del Paraguay en el sector. El sistema se compone de subsistemas en cada una de las áreas de la planta: caldera, molienda, destilería, todas interconectadas a través de una red de fibra óptica. El sistema de control fue proveído por la empresa fabricante y permite mantener constante la calidad de la producción ante las variaciones en la materia prima y las condiciones operativas. Si bien los equipos instalados para el mejor y más óptimo funcionamiento de la planta de alcoholes fueron proveídos en parte por empresas del Brasil, la obra fue dirigida y ejecutada por una empresa nacional, con mano de obra paraguaya en la construcción y ensamblado de los componentes nacionales. La planta de fertilizantes, también integrada al proceso de la planta de alcoholes, marca un antes y un después en materia de aprovechamiento de lo que hasta su implementación era considerado desechos por las industrias alcoholeras y azucareras. De esta forma, Petropar ha contribuido a realizar una auténtica transferencia de tecnología en el área de fabricación de plantas de alcohol, beneficiando a la industria e ingeniería nacional de cara a las grandes inversiones futuras en este ramo, conforme al Plan Nacional de Biocombustibles, elaborado por la Mesa Sectorial de Biocombustibles de Rediex. Buenas tardes a todos, yo me llamo Pepe y soy alcohólico y adicto. Y me invitaron a platicar con ustedes un poco acerca de cómo es que se dio esto en mi vida, cómo es que me fui metiendo cada vez más y cómo ha sido el proceso de rehabilitación y qué ha pasado con mi vida, ¿no? Ahora sí que mi historia, ¿no? Me gustaría empezar contándoles un poco acerca de mi familia. Yo vengo de una familia disquefuncional, donde vivían mi papá y mi mamá en mi casa. Muchas veces se piensa que los adictos venimos forzosamente de familias destruidas, ¿no? O de padres divorciados. Ese no es mi caso. Soy el único hombre, el tercero de 4 hermanas. No le puedo echar la culpa de mi adicción a mis padres. Muchas veces los alcohólicos, los adictos, buscamos culpables. No puedo echarle la culpa de mi adicción a mis padres, como les digo, ¿no? Yo recuerdo de niño, digamos, yo era muy buen estudiante, era de los mejores de la escuela.
era de los buenos para el deporte, digamos que era un niño sobresaliente en estudios, en deporte. Y como a los 12, 13 años tengo el primer contacto con el alcohol, que es yendo a la fiesta de los hermanos grandes de mis amigos, ¿no? Y esa primera vez acabo inconsciente, con congestión alcohólica, sin saber qué había pasado, ¿no? Fue el primer contacto que tuve con el alcohol. Más adelante no me acuerdo exactamente cuándo volví a beber, pero me acuerdo que el alcohol me servía para desinhibirme. El alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso central y me ayudaba a relacionarme, me ayudaba a acercármele a la niña que me gustaba en ese entonces, a relacionarme, a sentirme chistoso, a sentirme galán, ¿no? Y empiezo a beber más seguido, como de juego, como saber qué pasa, ¿no? Me empiezan a tachar en el colegio los amigos como el borrachito, y hacemos el grupo como de los borrachitos en el colegio, como de los que, los disque malos. Digo disque malos porque ni malos éramos, ¿no? Éramos unos escuincles pues, que agarrábamos la jarra de vez en cuando, ¿no? Y empiezo a estirar la liga con mis papás, a ver hasta dónde puedo estirar esa liga de permisos, y si me dicen llegas a tal hora, y si me dicen a este sí puedes ir, a esto no, como a ver hasta dónde puedo con ellos, ¿no? Y empiezan las mentiras, empiezan todo ese mundito del alcohólico, ¿no? Que yo creo que las personas que estamos aquí, les podría decir que es rara la familia, que no hay un alcohólico en la familia, es muy rara la familia, yo creo que no existe, ¿no? O sea que es algo que nos afecta a todos o a la gran mayoría, ¿no? O sea, a mí me tocó ser el de mi casa, ¿no? Yo en ese entonces no sabía que era alcohólico. Y empiezo a beber cada vez más, y sin darme cuenta, yo era el de los que acababa siempre al último. Y no les puedo decir que siempre ahogado, porque no. No es nada más alcohólico el teporocho que ve en la calle caminando, ¿no? No es nada más alcohólico la gente que ves tirada en una banqueta, no. O sea, la gente que el alcohol le causa algún daño, pues es alcohólico. Yo en ese entonces no sabía qué tenía, ¿no? Empiezo a bajar el rendimiento en la escuela, me corren de la escuela, me voy a otra escuela, empiezo a tener broncas en mi casa. Mis papás, veo aquí muchos papás, no sabían si por las buenas, si por las malas, si dándome, si quitándome, si corriéndome, y trataron todas, ¿no? Llegó un momento en el que me fui de mi casa, me fui a vivir a casas de amigos, me fui a vivir a la playa. Es que si yo me voy a vivir a la playa, en la playa sí voy a cambiar y voy a hacer ejercicio. Y esa fuga que tiene el alcohólico, que piensa que la bronca es el entorno y no es él mismo, ¿no? Entonces ahí me voy a vivir a la playa, y en la playa por supuesto que nunca hago ejercicio, nunca hago nada más que alcohol, droga, relaciones sexuales, lo único que me dedicaba, ¿no? Pero bueno, empiezo con alcohol, y luego mi mente como que me decía, bueno, alcohol está bien, pero una droga más fuerte nunca. Yo no sabía que el alcohol está considerado una droga por la Asociación Mundial de la Salud, no es invento mío, ¿no? Y antes el camino del alcohólico era primero alcohol, luego marihuana, luego cocaína, luego pastillas, alucinógenos, drogas intravenosas y la muerte, ¿no? Ese era el camino en el que yo iba. Ahora es muy diferente, porque con las drogas estas nuevas, con las drogas de diseño, con las famosas tachas o éxtasis, hay mucha gente que consume estas drogas sin a veces haber probado alcohol, ¿no? Pero a mí me tocó primero alcohol, luego marihuana, y con la marihuana decía, bueno, pues es una plantita, el verde es vida, no pasa nada, es natural, pues no hay bronca, ¿no? Pues es marihuana. Un cigarro de mota es igual a 10 normales, te mata menos neuronas tomar que fumar marihuana, puras tonterías que me quería creer, ¿no? Entonces como que decía, bueno, está bien, fumar marihuana está bien, pero una droga más fuerte nunca, ¿no? Y así vas cayendo, poco a poco vas cayendo. No es que el primer día que consumas acabes perdido inyectándote, ¿no? Así no es. Es muy sutil la caída, ¿no? Muy sutil, pero vas para abajo, ¿no?
Y lo peor es que no creas conciencia, como que dices, no estoy mal, y te empiezas a rodear de pura gente como tú. Entonces dices, no hay bronca, Juanito o Chuchita bebe igual que yo, consume marihuana igual que yo, no pasa nada, ¿no? Por supuesto, empiezo a bajar mi rendimiento en el colegio, me corren del colegio, me voy a hacer unos años en la secundaria abierta o en la prepa, regresaba al colegio y vivía esta pesadilla, ¿no? Ya sufriendo. Yo les puedo decir, hay alcohólicos que dicen que nunca se la pasaron bien, yo les mentiría, yo sí me la pasé bien, me la pasé muy bien algunos años y yo me sentía Juan Camaney, el rey de la fiesta, pero ya después ya no. Al principio de 10 veces que bebía, 10 me la pasaba bien. Al final de 10, ninguna. Y este proceso es muy doloroso porque tu mente te dice, síguele, vas a volver a pasártela bien como antes, ¿no? Bueno, empiezo a probar drogas más fuertes, empiezo a probar cocaína, pastillas de receta médica que se nos hacía como de travesura, ¿no? Hay un libro de doctores como muy grueso que dice, ¿para qué es cada pastilla? Pues teníamos el libro y decíamos, a ver, estimulante del sistema nervioso, pues tal pastilla. Íbamos a la farmacia y veíamos ahí dosis, 2 cada 6 horas, dosis mortal 24. Bueno, pues 10 y 10. Falsificamos la receta, íbamos a la farmacia, nos daban la droga y pues 10 y 10, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué se siente, ¿no? Sin saber lo que estábamos consumiendo. Ahora, muchas drogas de las que consumimos los adictos en la calle, no sabes qué estás consumiendo. Yo me acuerdo veces, por ejemplo, con la cocaína, que yo decía, bueno, si compro tantos gramos de cocaína o 1 onza de cocaína y la parto a la mitad y me quedo la mitad para mí y la otra mitad la hago otra vez 1 onza, pues ya sale para mí y vendo lo demás, ¿no? Y a eso que vendía le echaba pues, talco, atole de maicena, me acuerdo que era blanco, yeso de la pared, agarraba el yeso de la pared, no sé el efecto que tenga el yeso inhalado por las narices, pero digo, si yo lo hacía, lo hace la gente, ¿no? Lo siguen haciendo. Todo esto, el ir cayendo y cayendo, empiezas a tener también relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso central. Entonces, como el objetivo de la fiesta y de la parranda es sexo, droga y rock and roll, y a ver qué pasa, ¿no? Yo les puedo decir que de milagro nunca amanecí al lado de un bigotón que me dijera, qué óvole, buenos días, ¿no? De milagro, porque hay veces que acababa no sé cómo, ¿no? Entonces, más que otra cosa que no funcionaba eran las relaciones de pareja. No funcionan. ¿Por qué? Porque un adicto, un alcohólico, y es lo mismo, ¿eh? Si no me quiero a mí, ¿cómo puedo querer a alguien? Si no me aguanto a mí, ¿cómo puedo aguantar a alguien? Si no confío en mí, ¿cómo puedo confiar en alguien, no? Y no es que el alcohólico o el adicto seamos mentirosos de naturaleza. Lo que pasa es que sí, muchas veces decimos, ya no lo voy a hacer, y lo haces porque no sé cómo hacerle, no conozco otra manera de cómo hacerle, ¿no? Entonces mis relaciones de pareja no funcionaban, mis estudios no funcionaban, mis amistades no funcionaban, nada funciona, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del rey Midas, que lo que toca lo hace oro? El adicto lo que toca lo hace caca, lo que toca lo destroza, porque así es, no hay otra opción. Familia, esposa, hijos, otra esposa, otros hijos, papás, hermanos, todo. No tenemos la capacidad para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por desgracia, a la gente a la que más daño le haces es a la gente a la que más quieres, porque es a la gente que está a tu lado, ¿no? A la gente que más destrozas es la gente que más quieres, papás, hermanos, esposa, esposo, hijos, ¿no? Continuando un poco con mi historia, llega un momento en el que empiezan a pasar cosas que no quería que pasaran. Accidentes, muertes de amigos, se queda un amigo en un viaje, como se dice, se muere otro de sobredosis. Entonces es un vacío que dices, ya no puede estar bien lo que me está pasando. Un vacío que sea, ¿cómo lleno ese vacío? Más droga, más sexo, más alcohol, más. Y tampoco se llena, entonces es más vacío.
En una de esas dije, ya sé, yo soy católico, mi mamá es católica, toda mi familia, ¿no? En una de esas dije, me voy a convertir en budista. Mi onda es ser budista y la meditación y los chakras. Digo, no tengo nada en contra del budismo, se me hace algo fascinante, pero no era la respuesta a la bronca que yo traía en ese momento, ¿no? Y me convertí en budista y rito y me convertí y todo el show, ¿no? Y tampoco me llenó, tampoco tapaba ese vacío. Eso es lo que te hace el alcohol y la droga, ¿no? Vaciarte, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Entonces decías, bueno, el día que tenga tal cosa material, cada quien a su nivel, ¿no? El día que tenga tal ropa o tal casa o tal coche o tal bicicleta o lo que quiera, ¿no? Cada quien a su nivel. Ese día voy a ser feliz, ese día lleno ese vacío que traigo aquí adentro, ese hueco. Un ejemplo de el día que tengo una moto, ese día voy a ser feliz. Y el día que tengo la moto, a base de tranzas y de cosas, ¿qué creen? Igual de jodido y vacío, nada más que en moto. O sea, la moto o las cosas materiales no llenan, no tapan ese hueco que traigo adentro. Nunca una cosa material va a atrapar ese hueco. Entonces, ¿qué más tapa ese hueco? Y como no sé cómo hacerle, y mi realidad no me gusta, es más droga, más. Y si había drogas que me daban miedo, pues ya no me dan. ¿Por qué? Porque algún amigo me dice, no, pruebe esto vas a ver que sí, que alivian y qué buena onda. Pues ya estás tan mal que dices, ¿qué pierdo? Venga, la pruebo, ¿no? ¿Qué? ¿Puedo estar peor? Entonces, a consumir y a consumir más y más y más, ¿no? Ahora que veo, digo, yo no vengo aquí a darles clases de moral, ni mucho menos, ¿no? Pero ahora que veo lo que hacía, y tiene mucho que ver el alcoholismo y la adicción con las relaciones sexuales y con los abortos, mucho más de lo que piensan. A mí no me gusta usar estadísticas en los testimonios porque puede pararse alguien por ahí, oh, eso no es cierto, estás exagerando. Pero mucha gente, sobre todo las niñas jovencitas que andan por ahí, los niños, a lo mejor esas primeras relaciones sexuales que tienes bajo el efecto del alcohol, la mayoría es bajo el efecto por lo menos de alcohol. Es que no me di cuenta, pues ya tuviste la relación sexual y luego, supongamos, porque hay gente que dice que no hay ningún anticonceptivo seguro y no existe, ¿no? Pero supongamos que ya estás teniendo relaciones, que tú, olvídate del pecado y la religión, ya tienes relaciones, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La mayoría de la gente contesta, de los jóvenes, contestan que me embarace. Créanme que no es lo peor. Yo tengo una esposa guapísima que lleva 6 embarazos, tenemos 4 hijos, y ahí está, perfecta, ¿no? No pasa nada. El embarazo no es lo peor que te puede pasar. Pero supongamos que estás teniendo relaciones, y papás y mamás, se los digo, estás teniendo relaciones fuera de tu matrimonio, es lo mismo. Yo estoy utilizando X anticonceptivo que me protege y no voy a tener hijos. Bueno, ¿te protege de qué? El anticonceptivo, te protege de tener hijos, nada más. No te protege el corazón. Nada más te protege de no tener hijos. Pero alguna vez va a pegar, si es 99% seguro, ¿eso quiere decir que la 100ava va a pegar? No, quiere decir que a lo mejor la 5ª o la 15ava o la 50ava, ¿no? Pero supongamos que ya pega, ¿qué haces? Abortamos. De volada, yo conozco un lugar por aquí donde vivimos que por 500 varos sales caminando en 2 horas y no se entera nadie, ¿no? Esa es una opción. Yo creo que es la peor de todas, por lo que hemos visto y cualquier ser pensante diría que es la peor de todas, ¿no? Otra es alguien que tiene el valor, como la del video de hace rato de Yoliwani, de darla al bebé en adopción, ¿no? Pero es un proceso dolorosísimo, ahí lo pueden ver. Otra es que se casen, si son jóvenes, y si son adultos, que te quites, que rompas tu matrimonio para irte al otro matrimonio, ¿no? Para tener otro matrimonio. Pues es lo que está de moda, ¿no? Otra, que te mueras de una enfermedad de transmisión sexual. No tenemos ni idea lo que hay allá afuera. Yo hace 20 años yo me acuerdo que era como hasta cool decir, me dio gonorrea y se me quitó con 3 inyecciones de penicilina y no pasa nada.
Hoy ya no son esas las enfermedades de transmisión sexual, son mortales. Y por desgracia le afectan más a las mujeres que a los hombres. Si hay 45 enfermedades de transmisión sexual, 5 le dan a los hombres y las 45 a los dos. Perdón, las 45 a las mujeres, ¿no? Entonces, ya para resumir un poco, o sea, no se vale decir que tú no sabías. Y mucho va, les repito, el alcohol y la droga con esto, ¿no? Regresando un poco a mi historia, porque ya me queda muy poco tiempo, llega un momento en el que ya no puedo más. Dicen que el alcohólico, el adicto, tiene que tocar fondo. Hay de fondos a fondos. Conozco fondos, les voy a contar rápido 2 fondos exagerados pero reales. 1, un cuate que 3 veces bebió en su vida. El primer día no pasó nada, el segundo día lo metieron al bote porque chocó, el tercer día llegó a su casa, discutió con su mujer y no sabe cómo, la empezó a guamear, le empezó a tranquear, la mujer al otro día se fue con sus hijos. Ese día él dijo, soy alcohólico, no puedo más con esto. Ese es exagerado, ¿no? Pero real. Otro, un cuate que estaba crudo, que conozco, viendo la tele en su casa, viendo el fútbol, le empiezan a brincar sus hijos, ya, de repente empuja a su hijo, se cae y se desnuca y mata a su hijo con el mueble de la tele. Ese día el señor dijo, soy alcohólico, ¿qué hago? Ahora, los 2 extremos son reales. El mío no es ni aquí ni aquí. El mío llegó un momento a los 21 años que dije, no puedo vivir así. Y otra cosa, la chava que decía, esta sí me caso con ella, ya me había cachado. Digo, ya no tengo tiempo para contarles la historia, pero me cachó su hermana consumiendo cocaína en un restaurante y se armó un rollo y se fue fuera de México y todavía yo seguía, ¿no? Entonces yo decía, esta enfermedad es de pérdidas. ¿Qué tanto quieres perder? ¿Hasta dónde quieres perder? Es un elevador que va para abajo y Dios o la Virgen o la vida abre las puertas y te dice, ¿te quieres bajar o vas más para abajo? ¿Te quieres bajar o vas más para abajo? Y allá abajo es la cárcel, el manicomio o la muerte, no hay otra. Si te subes ese elevador para abajo, no hay otra. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que va para allá tendido, ¿no? Y yo no quiero decirles que yo soy un virtuoso por haber salido, no es cierto, ¿no? La única forma de salir, esto es una enfermedad, lo más importante de este testimonio es decirles que yo estoy enfermo. Yo no soy ni vicioso, tengo una enfermedad que se llama alcoholismo y adicción. Lo único que no puedo hacer es beber y drogarme. Todo lo demás lo puedo hacer. ¿Cuántos años tiene? 51. ¿Dónde vive? Zipaquirá. Zipaquirá. ¿Qué hace actualmente? Nada. Nada, en la casa. En la casa. ¿De qué enfermedades sufre? Cirrosis, dice. Cirrosis, dice. ¿Desde cuándo viene por este cuadro? ¿Desde hace cuánto tiene esto? Pues que me descubrieron esto hace, en lo que estoy bien en una clínica. 15 días. Unos 15 días, perfecto. Y esta vez viene porque tiene inflamación. Mucho dolor. De la barriguita, ¿cierto? Y mucho dolor. ¿No puede respirar casi o sí? Me tienen con oxígeno. Con oxígeno. Si quieres súbase la camisa un momento y mostramos. Acá. Eso. Perfecto. ¿Y ya le habían sacado líquido? Ya. ¿Sí? ¿Cuánto le habían sacado? Decían que 6.000 o 7.000 centímetros. 6.000 o 7.000 centímetros. Otra cosa, ¿desde hace cuánto empezó a tomar? ¿Qué tomaba? Diferentes licores. Por ejemplo, ¿qué era lo que más tomaba, sobre todo? Cerveza, aguardiente. Cerveza, aguardiente, ¿hasta emborracharse? Algunas veces. ¿Desde qué edad? De los 20 años. Desde los 20 y actualmente tiene ¿cuántos añitos? 51. 51 añitos. 51. Desde los 20 añitos. ¿Todos los días tomaba? Algunas veces. Algunas veces, perfecto. Bueno, vamos a hacerle entonces ahorita un procedimiento para sacarle el líquido. ¿Listo? Para que usted nos autorice y le sacamos el líquido correspondiente.